Profe, pues de ser así el examen, pues tú ya lo dijiste que igual van a ser como preguntas de selección múltiple que obviamente se solucionan más rápidamente, pero pues sí, o sea, por ejemplo el taller era muy largo y si el tiempo de entrega van a ser las 2 horas de clase, entonces pues que de verdad sean como preguntas que uno pueda solucionar en 2 horas para no perder como la Claro, posibilidad de enviar el no, parcial. total. El parcial está diseñado para 2 horas. Ahora, tengan presente, ustedes tienen toda la información, tienen todas las fórmulas. Yo acá ya no les pongo fórmulas, pero tienen que tener también todo a la mano, porque ejercicios sí les voy a poner ahora, y por eso les digo, estas van a ser clases de repaso, ¿cierto? Si tienen dudas con la generación de ejercicios, si tienen dudas de cómo se hacen, de con las fórmulas, estos son los momentos para que las resolvamos, porque evidentemente yo les pongo las respuestas, pero ustedes tienen que hacer las fórmulas matemáticas, entonces tienen que tener a la mano la calculadora, tienen que tener a la mano como papel para poder escribir y hacer los ejercicios, pero el examen está diseñado para 2 horas. Bueno, Listo, realmente profe, gracias. está diseñado para hora y media, pero digamos que por eso, pues para 2 horas. Profe, ¿me puedes decir por favor el orden de las diapositivas? ¿Cómo hace que el orden de las diapositivas? Es que tú mandaste hace poquito unas que a la gente no le habían llegado y no sé qué, entonces yo ahí No, me confundí. no, simplemente son los temas, en el orden que los hemos visto son medidas de asociación, luego vimos lo de ayudas diagnósticas y luego lo de estudios. Ah, listo, gracias. Listo. Por aquí Manuela me pregunta que si las preguntas van a ser con tiempo cada una. No, las preguntas no van a ser con tiempo cada una, simplemente es el tiempo genérico del examen parcial, que son 2 horas. Ya ustedes distribuirán el tiempo en cada una de las preguntas. Listo. Ahora sí, antes de mandarles, o bueno, ya les voy a mandar en este momento, les acabo de enviar un enlace con, eh, con dos actividades. La idea del día de hoy es que repasemos como algunos conceptos de medidas de frecuencias y de medidas de asociación. Son dos enlaces que yo les escribí en Semana Santa, que si por favor generaban una cuenta en EducaPlay, la idea es que ingresen a su cuenta en EducaPlay y posteriormente van a colocar, ya una vez que su cuenta esté abierta, van a ingresar o van a copiar los enlaces que yo les envié para poder que quede como que lo van a realizar desde su cuenta. Son actividades muy sencillas, pero entonces antes de que las realicen, tienen preguntas en relación, y digamos que hoy nos vamos a centrar es en las medidas de asociación y las medidas de impacto, es decir, razón de probabilidad, riesgo relativo, riesgo atribuible a la población. ¿Qué preguntas, qué inquietudes tienen en relación con esas medidas de asociación y esa medida de impacto que vimos en clase? Listo, entonces si no hay preguntas en Profe, relación... Hola. hola. De pronto, por favor, me explicas esa parte de diseños metodológicos. Pues, Pero eso es de parte de los estudios los vamos a repasar el miércoles. Hoy nos vamos a centrar en las medidas de frecuencia y en las medidas de asociación. listo. Entonces, preguntas en relación con las medidas de asociación, bien sea en las fórmulas, bien sea en la interpretación, bien sea en la utilidad, en la finalidad, del objetivo que persiguen cada una de estas medidas, en el ahí sí, aunque digamos que los tipos de estudios los vamos a repasar el miércoles de hoy en 8 días, en el tipo de estudios que se utilizan cada una de estas medidas. Bueno, si no hay preguntas, entonces asumiré que todo está muy claro. Profe, yo le hago Hola, una pregunta. sí. Para llenar las tablas, para uno, por decir, cuando usted no las, pues para uno mismo, pues elaborarlas, la sensibilidad y la especificidad,
la utilizamos, la sensibilidad para poder sacar el número de infectados y la especificidad de no infectados, ¿cierto? Sí, pero entonces ahí recuerden, son características, tanto sensibilidad como especificidad, son características de cada prueba diagnóstica. Entonces, con ellas vamos a sacar o a determinar qué tanto, no tanto qué tantos enfermos hay o qué tan probable es que un animal esté enfermo o no, sino qué tantos enfermos, en el caso de la sensibilidad, me puede diagnosticar la prueba o el test de laboratorio o el test diagnóstico que yo esté realizando. Entonces, sensibilidad me va a determinar qué tantos enfermos esa prueba es capaz de detectar. Y la especificidad me va a detectar qué tantos sanos, qué tanta población no enferma, aunque haya estado expuesta, es capaz la prueba de detectarme. ¿Qué pasa? Y a veces, por ejemplo, en el taller me trocaron esos conceptos o me trocaron las fórmulas también matemáticas en el taller algunos estudiantes. Recuerde, cuando a mí me hablan de sensibilidad y especificidad, siempre estamos contrastando estas pruebas diagnósticas con un gol estándar, que el gol estándar es la mejor prueba hasta el momento, hasta la fecha que se tiene para poder detectar una enfermedad. Entonces, siempre que hacemos estos cuadros es para poder determinar si la prueba que nosotros hicimos es menos eficiente, igual de eficiente o más eficiente que la gol estándar. La sensibilidad siempre en esos cuadritos o en esa tablita de 2x2, voy a abrir aquí las diapositivas, no las tenía abiertas, denme un segundito y ya les comparto la imagen mientras les sigo contando. La sensibilidad siempre la vamos a realizar con base o teniendo presente todos los animales enfermos, que la prueba gol estándar haya determinado. Es decir, vamos a dividir los verdaderos positivos sobre lo que se dice que es el total de enfermos, pero el total de enfermos no son los que la prueba que yo realicé me dieron positivo. El total de enfermos son los que la prueba gol estándar o mi comparativo me dicen que están enfermos. Espérenme que ya estoy acá ubicando las diapositivas para que volvamos a esa tablita. ¿Por qué les digo que me lo confundieron en algunos talleres? Porque en algunos talleres, para poder determinar, ahí ya están viendo la tablita. Sí, profe. Porque en algunos talleres lo que hicieron fue que para la sensibilidad me la detectaron o la realizaron en función del total de animales que la prueba que se supone estoy evaluando me dieron positivo. Pero con esa prueba o con ese total de positivos, yo simplemente podría decir la probabilidad de que el paciente esté enfermo, más no la capacidad que tiene esa prueba para detectar animales enfermos. Entonces, siempre, miren que acá dice, bueno, estoy en la de valor predictivo positivo, me voy a subir a la de sensibilidad. Miren que dice, verdaderos positivos sobre el total de enfermos. Entonces muchos para la sensibilidad lo que me hicieron fue la fórmula del valor predictivo positivo y me decían la capacidad que tiene la prueba de detectar animales enfermos es del 64%. No, eso era falso porque la prueba o lo que tenía que decir o lo que significaba ese 64 es que si la prueba que yo estoy realizando, la prueba que yo realicé me dio positivo, ese animal tiene una probabilidad de realmente estar enfermo del 64%, es decir, tiene un 46% de probabilidad, que sería muy alto, de ser un falso positivo. Mientras que en el 56%, que es lo que daba el valor de la sensibilidad en el primer punto del taller, miren que me dicen, es los verdaderos positivos sobre el total de enfermos. Y el total de enfermos, ¿quién me lo determina? La gol estándar
frente a la que yo estoy contrastando mis resultados. Entonces, cuando a mí me decían ese 56%, quiere decir que esa prueba que yo estoy determinando o esa prueba que yo estoy ejecutando tiene una capacidad de detectarme de cada 100 animales que lleguen enfermos, 56 me los detecta como enfermos. ¿Qué pasa con el resto, con los 44 animales restantes que están enfermos? No me las detecta. Es decir, con esos 44 animales restantes, básicamente me los va a pasar como falsos negativos, porque aunque estén enfermos, esa prueba que yo estoy generando no tiene la fuerza o la capacidad de generarme, de detectármelos. Y no me acuerdo quién preguntó. Profe, ya me quedó súper claro. Listo. Entonces, niños, vamos a ingresar a EducaPlay. ¿Qué vamos a hacer? Pues son actividades, se van a dar cuenta que son actividades sobre todo de conceptos. Una es completar un pequeño escrito, un escrito muy cortico, con las palabras, que valga la redundancia, completan o llenan mejor como el significado o lo que el texto quiere decir. Y la otra actividad es como un emparejamiento de conceptos. Les pongo unas palabras y les pongo como unas definiciones para que los encuadre. Básicamente lo que yo busco con esto es que realmente tengamos claridad en los conceptos, porque si tenemos claridad en cada uno de estos conceptos, es mucho más fácil poder luego, cuando nos den una información numérica, poder realmente hacer como los procedimientos. Si tenemos claridad en que una prevalencia de periodo es una prevalencia que va desde el día 1 o la semana 1 del año hasta la última semana del año, ya sabemos que es que vamos a tomar todos esos casos que se dieron en el año, entonces se nos facilita como los procedimientos matemáticos. Lo mismo que si me dicen, no, es que hicimos una medida de asociación y nos dio un número o el resultado nos dio 1. Entonces ya sabemos, no, si nos dio 1, entonces ¿eso qué quiere decir? Estos son como los conceptos que yo les pongo como en esa columna. ¿Qué voy a hacer yo? Yo a partir de este momento voy a apagar el micrófono mío y voy a apagar también la cámara, pero voy a seguir conectada, ¿sí? Con los audífonos. Si de casualidad se les presentan inquietudes, dudas cuando estén realizando estas dos actividades que son súper sencillas, o no les queda claro, o me dicen, no, profe, este concepto yo creía que era diferente, tal cosa, me van escribiendo. Yo de todas formas estoy pendiente de todas formas acá del chat, o me hablan y yo de una, pues prendo el micrófono nuevamente para responderles, para que aclaremos las inquietudes. ¿Están de acuerdo? Sí, profe, le pregunto, ¿debe haber algún orden entre las dos, pues entre los dos talleres, o podemos empezar por cualquiera? No, o sea, no hay como no hay ningún orden entre los talleres, simplemente el que dice, es que no me acuerdo cuál, pues me acuerdo de las dos actividades obviamente, pero no me acuerdo el orden como de los enlaces. El que es como de completar es el de las medidas de frecuencia, para recordar como la terminología de incidencia, de prevalencia, de frecuencia, de patrones de distribución, es como para recordar. Entonces ese sería como el primero, si lo van a hacer como en algún orden. Y el segundo ya es más relacionado, que es el de el apareamiento, es relacionado ya con las medidas de asociación directamente. Entonces, si cualquier cosa, ese sería como el segundo, por llamarlo de alguna manera, pero no hay problema, pueden empezar por cualquiera de los dos. Bueno, profe, gracias. Con gusto. No te entendí. ¿Cuál de los dos es primero? ¿Cuál de los dos enlaces es primero? No, ninguno de los dos es primero, o sea, lo pueden hacer en cualquier orden. El orden no va a afectar absolutamente nada, simplemente que si cualquier cosa, pues el de completar es como de lo primero que vimos, que son las medidas de frecuencia, y el de apareamiento es el de las medidas de asociación. Entonces, si digamos que si lo quieren hacer en orden entre comillas,
primero lo de completar, que es lo de frecuencia y es lo descriptivo, y luego el de columnas, que es el de asociación, pero pueden empezar por cualquiera de los dos. Profe, Hola. buenos días, profe. Profe, lo que Sí, pasa es que me conectó un poquito tarde y no entendí muy bien qué es como la metodología como del parcial y no entiendo esas dos actividades como que vamos a hacer. listo. Son como que... No te preocupes, ya te voy a repetir entonces. La metodología del parcial va a ser similar a lo que les envié para el taller, digamos que de repaso eh, en, en Microsoft Forms. Eh, ¿Qué pasa? Digamos, ¿qué diferencias van a haber? Me preguntaban que si que tuviera cuidado, digamos, con el tiempo, porque obviamente el taller fue largo, yo soy plenamente consciente, pero no, el examen es mucho más corto, pero esto pues sí no se los había dicho. Aunque sea mucho más corto, miren que en el taller fueron 50 puntos y de ahí digamos que sacaban la nota. Si sacaban 50, tenían 5. Si sacaban 44, entonces es 4. En el parcial va a ser lo mismo, son 50 puntos, pero en menos preguntas. Es decir, cada pregunta puede tener un valor mayor, ¿cierto? Eh, lo otro que digamos que cambia es que, por ejemplo, en el taller veían que solamente había como 3 preguntas o 4 preguntas de selección múltiple que inmediatamente les llegaba a ustedes si las habían dado la respuesta correcta o si se habían equivocado en la respuesta. En el parcial, digamos que la mayoría de las preguntas van a ser de selección múltiple, entonces la mayoría les va a llegar como inmediatamente si está correcta la respuesta que dieron o no está correcta. Entonces la mayoría es de selección múltiple, que sí tienen que tener, digamos, listos para el parcial, pues tener al menos una hojita al lado con su calculadora, tener como todas las fórmulas ahí al lado, porque yo les pongo, son como 2 o 3 ejercicios, no les pongo tampoco muchos ejercicios, pero yo les pongo todas las opciones de respuesta, pero entonces sí tienen que hacer el procedimiento matemático para poder saber cuál de las diferentes opciones de respuesta que yo les entrego es la apropiada. Entonces es un parcial, digamos, corto, está diseñado realmente para que se haga en relación de 1 hora, hora y media, porque lo otro que yo hice a diferencia del taller es que lo configuré para que solamente me acepte como entradas o si me permita, les permita como enviarlo en el horario de clase, es decir, el próximo viernes entre las 7 y las 9 de la mañana y que solamente permita como un intento, entonces solamente tienen un intento para enviarlo, no les deja generar como otras respuestas. Eso es como los únicos cambios que hay como en relación con el taller. Entonces, en relación con el tiempo, no sé, pues obviamente tenganlo presente porque tienen que estar concentrados en que solamente tienen esas 2 horas, igual que como que si estuvieran presentando el examen físicamente. Pero no es como el taller que era muy largo y que yo sé que se gastaron más de 2 horas haciéndolo, está diseñado realmente para que sea un examen de 1 hora, hora y media por tardar. Entonces, pues no se estresen mucho en relación con el tiempo que traté de hacerlo como muy consciente de que no se les fueran como a presentar dificultades con el tiempo. Lo otro es las actividades. Entonces, la idea de el día de hoy, del próximo viernes y del próximo miércoles es que repasemos las temáticas que van a entrar al parcial, ¿cierto? Entonces hoy, digamos, hice 2 actividades. La primera actividad realmente es de las medidas de frecuencia y las medidas de frecuencia, si bien no entran en el parcial, es decir, el concepto de prevalencia, el concepto de incidencia, pues ya no entran para este parcial porque eso lo evaluamos en el primer examen, pues es como para una especie de repaso, porque esas medidas de frecuencia son la base para las medidas de asociación. Entonces, la primera actividad, o hay una de las 2 actividades que es como de completación, y es para recordar o repasar
los conceptos de esas medidas de frecuencia básicos. La segunda actividad de repaso, que es un emparejamiento, es para repasar los conceptos de esas medidas de asociación. Entonces yo les coloco como las palabras y las definiciones de diferentes conceptos, de riesgo relativo, de razón de probabilidad, de qué pasa si o qué es un factor de protección, qué es un factor de riesgo. No me acuerdo cuáles otros conceptos hay ahí, pero hay varios conceptos ahí en esa actividad, y la idea es repasar eso, los conceptos de las medidas de asociación. Y les estaba preguntando también al comienzo si tenían como dudas o inquietudes, bien sea en la interpretación de esas medidas de asociación o en las medidas de impacto, que es el riesgo atribuible, si tenían dudas o inquietudes en cómo se elabora o en la fórmula matemática o en la interpretación, para que las aclaremos, porque la idea entonces hoy es como aclarar dudas con esas medidas. El viernes que aclaremos como dudas con ayudas diagnósticas, y el miércoles que aclaremos dudas con estudios epidemiológicos. Bueno, profe, ya sí me queda un poquito más claro. Profe, otra pregunta. Entonces, para el parcial, no tengo muy claro si tú nos envías el link o... Yo les envío el enlace del parcial, se los enviaría ese mismo viernes antes de las 7 de la mañana, tipo 6:50, 6:45 de la mañana. Yo les estaría enviando el enlace para que arranquen a realizar el examen. Listo, profe, muchas gracias. Con mucho gusto. Entonces, si hay alguna otra pregunta, bienvenido. Si no, voy a dejar de grabar. Yo de todas formas, igual que como con todas las clases que veníamos haciendo antes de Semana Santa, yo ahorita les monto esto a YouTube y les envío pues como el enlace por si cualquier cosa. Y voy a apagar el micrófono, la cámara, pero no me voy a desconectar. Si en la realización de la actividad les surgen dudas, ven que un concepto tiene de pronto una definición que ustedes pensaban que era diferente, cualquier cosa, inmediatamente o escriben en el chat, que yo estoy pendiente acá del chat, o con el micrófono me dicen, profe, tengo esta duda, y yo inmediatamente vuelvo a encender el micrófono. ¿Listo, niños? Listo, profe. Perfecto, niños. Entonces quedo acá, voy a apagar la cámara, pero quedo acá por si cualquier pregunta o inquietud.